Libertad religiosa, Pastor A.T. Jones. Un don de Dios. La religión es el deber que debemos a nuestro Creador y la manera de cumplirlo. La libertad es el estado de estar exento de la dominación de otros o de circunstancias restrictivas. En ética y filosofía, el poder de cualquier agente racional de tomar sus propias decisiones y decidir su conducta por sí mismo, de manera espontánea y voluntaria, de acuerdo con razones o motivos. La libertad religiosa, por tanto, es la excepción del hombre de la dominación de otros o de circunstancias restrictivas. La libertad del hombre de hacer sus elecciones y decidir su conducta por sí mismo, espontánea y voluntariamente. Es su deber hacia su Creador y en la manera de cumplir con ese deber. El primer mandamiento, puesto que Dios ha creado al hombre en la naturaleza de las cosas, la primera de todas las relaciones es la de con Dios, y el primero de todos los deberes no puede ser otro que el deber hacia Dios. Supongamos una época en la que solo había una criatura inteligente en el universo, fue creada, y su relación con su Creador, su deber hacia su Creador, es la única que podría existir. Esa es la primera de todas las relaciones que pueden existir. Por lo tanto, está escrito, Marcos 12, 29. El primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Todo lo que hay en cualquier alma se debe en primer lugar a Dios, porque todo proviene de Dios. Este, por tanto, es el primero de todos los mandamientos. No se trata de una expresión que se haya dado por primera vez en forma oral o escrita, sino de la primera que podría existir, y esto se debe a que es la expresión del primer principio de la existencia de cualquier criatura inteligente. El principio estaba allí, inherente a la existencia de la primera criatura inteligente en el primer momento de su existencia. Libertad para elegir. Ahora bien, aunque esa es la primera de todas las relaciones posibles y el primero de todos los deberes, aunque esa relación y ese deber son inherentes a la existencia misma de las criaturas inteligentes, aún así, incluso en esa obligación inherente, Dios ha creado a toda criatura inteligente gratis, libre de conocer esa obligación o no, libre de cumplir con ese deber o no, según lo elija. En consecuencia está escrito, Josué 24:15, Elige hoy a quién serváis. Apocalipsis 22:17, el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. Así pues, es absolutamente cierto que en la religión, en el deber que debemos a nuestro Creador y la manera de cumplirlo, Dios ha creado al hombre enteramente exento de la dominación de otros y de circunstancias restrictivas. Los ha hecho libres a hacer su elección de decidir su conducta por sí mismos, espontánea y voluntariamente. Así pues, la libertad religiosa es un don de Dios, inherente al don mismo de la existencia racional. Cualquier servicio a Dios que no sea elegido libremente por aquel que lo presta, no es servicio a Dios. No puede haber virtud en ello, no puede haber nada de Dios en ello. Cualquier servicio prestado en cuanto a Dios que no sea elegido libremente por parte de quien lo presta, no puede ser de Dios, porque primera de Juan 4:16, Dios es amor, y el amor y la compulsión, el amor y la fuerza, el amor y la opresión nunca pueden ir juntos. Por lo tanto, cualquier deber, cualquier obligación, cualquier cosa ofrecida o prestada en cuanto a Dios que no sea de la libre elección del individuo, no puede ser de Dios ni para Dios. En consecuencia, cuando el Señor creó cualquier criatura, ángel u hombre, para que esa criatura fuera feliz en el servicio a Dios y para que hubiese virtud en rendir servicio o adoración a Dios, lo creó libre para elegir para hacerlo. Y la libertad de elegir hacerlo conlleva y en ella la libertad de elegir. No por eso cuando Dios dice a todas las criaturas, Josué 24:16, escoged hoy a quién servéis. Cada criatura del universo tiene que decidir por sí mismo en su propia libertad
lo que hará si servir a Dios o no. Y cuando en esa libertad hace un mal uso de su elección y elige no servir a Dios, entonces aún así, fíjense bien, aún así Dios siendo Dios no lo persigue, no lo menosprecia y no lo caza. Él no lo persigue, buscará él, pero no para perseguirlo. Pero como se afirma en la parábola de la oveja que se perdió solo en la montaña, él va a encontrarle a él y busca que lo traiga a él de vuelta. Por lo tanto, tenga en cuenta esta verdad. Cuando Dios ha hecho a cada criatura perfectamente libre para elegir servirle, y en eso libre para elegir no para servirle. Cuando esa criatura ejerce su elección en la información para servir a Dios, incluso entonces solo Dios lo ama, porque Dios es solo amor. La única disposición que Dios tiene hacia él es amarlo y por todos los medios posibles ganarlo, o para que elija amarlo y servirlo. Eso es Dios y eso es libertad religiosa.